tal? Buenas tardes. En este segundo encuentro a través de esta plataforma hemos preparado algunas imágenes de radiología convencional y de resonancia magnética en este estudio por imágenes de algunos segmentos del miembro superior. Para ello seleccionamos algunas imágenes como por cuestiones de tiempo y además consideramos que son las más adecuadas como para hacer esta presentación, ya que hay una gran variedad de imágenes que después vamos a ver o simplemente las vamos a mencionar, no es que las vamos a ver a cada una de ellas para no complejizar. Si comenzamos con la presentación, eh, vamos a tener que tener en cuenta algunas cuestiones que vimos en el encuentro previo, hace 15 días ya. Estas cuestiones tienen que ver con las densidades radiológicas, ¿sí? Que tiene que ver con esas densidades básicas de cómo se ve blanco, de el metal, el calcio, el agua, la grasa, y en su opuesto el negro, que va a ser el aire, lo más radiolúcido, y lo blanco, lo más radiopaco. En estas cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta, y siempre que vamos a ver imágenes en radiología convencional, también tenemos que considerar otras cuestiones u otros conceptos que habíamos tratado en el encuentro previo, que van a ser la bidimensionalidad de la imagen, pero también lo que tiene que ver con la proyección. Para eso tenemos estos esquemas donde tenemos un sujeto, suponemos de pie. Aquí atrás, en esto gris, en la parte posterior, simularían donde estaría la placa radiográfica o los sensores en radiología digital. Por lo tanto, las de radiación en este caso tiene un sentido antero-posterior. Recordemos que la proyección de las estructuras serán en este sentido. Si vamos a la imagen que está a nuestra derecha, podemos ver que aquí consideraría que está la placa y por lo tanto las de radiación tendría este sentido, un sentido latero-lateral, de lateral derecho a lateral izquierdo, y la superposición de estructuras sería en ese mismo sentido. Esto como para recordar estos conceptos de la semana previa. Un concepto importante que también tenemos que recordar es el del par radiológico para ubicar una estructura anatómica o en su defecto una lesión de manera tridimensional. Para eso vamos a una imagen del hombro, una radiología convencional. Acá tenemos una foto de cómo se hace, ¿sí? En esta imagen inferior derecha. Tenemos en dónde va esa placa o en dónde están los sensores, ¿sí? Es posterior al paciente, por lo tanto el haz de radiación tendría este sentido centrado en la articulación del hombro o escápulo humeral, y la proyección de estructuras va a ser en sentido antero-posterior, ¿sí? ¿Qué elemento vamos a describir en esta imagen? Que esto es superior, esto va a ser inferior, esto va a ser medial y esto va a ser lateral. Desde medial hacia lateral vamos a tener una estructura ósea que sigue ese trayecto transverso que va a ser la clavícula. ¿Sí? Aquí tenemos la clavícula. Vemos una discontinuidad que va a ser una articulación acromio-clavicular, por lo tanto aquí tenemos el acromio y la espina de la escápula. Por lo tanto acá vamos a observar la escápula con su cavidad glenoidea y con su apófisis coracoides.
por lo tanto tenemos el borde superior, el medial y el lateral o axilar. Si esta es la escápula, articulándose con ella vamos a tener al húmero, el hueso del brazo, en el cual podemos distinguir su cabeza, el canal bicipital, la tuberosidad mayor y la menor. Entre otras cosas, acá podemos ver el tejido compacto, como se va a ver, y cómo se va a ver el trabeculado del tejido esponjoso. Esta flecha negra está indicando el canal bicipital, que ahora vamos a ver qué relevancia tiene. Antes habíamos mencionado de recordar estas cuestiones de cómo se proyectan las estructuras y que es bidimensional, ¿sí? Tenemos un eje transverso y tenemos un eje longitudinal. Tomemos por ejemplo que la apófisis coracoides a su vez se superpone con la espina de la escápula. Entonces fíjense la relevancia que tiene el conocimiento anatómico para identificar estas imágenes, estas estructuras en las imágenes. Es decir, que aunque haya superposición, por la morfología que va a tener, puedo identificar un elemento, mejor dicho, más que identificar, distinguir un elemento de otro. Fíjense cómo la superficie de la cavidad glenoidea es mucho menor a la cabeza del húmero. Bueno, todas estas cosas que nos van dando cuenta de la aplicación de la anatomía en las imágenes y en el futuro qué hacer de la práctica profesional. Aquí simplemente vamos a mencionar que son todas imágenes sacadas de modo similar que la anterior, pero no la vamos a escribir todas, vamos a escribir un elemento. La anterior era como esta imagen, lo que se denomina posición neutra. Si ustedes hacen una supinación, una pronosupinación, va a cambiar la visualización o cómo se va a visualizar esa corredera bicipital. Por lo tanto, en una rotación externa, que es la imagen que tenemos abajo y hacia la izquierda, el canal bicipital va a estar, ¿sí?, hacia externo, hacia lateral. Fíjense que acá tengo la tuberosidad menor y la tuberosidad mayor. Si hago por el contrario, en esta imagen que tengo abajo hacia la derecha, fíjense cómo queda la palma de la mano hacia afuera. Si ustedes eso lo pueden hacer en sus casas, van a probar que eso produce indefectiblemente una rotación interna. Por lo tanto, van a ver las tuberosidades, ¿sí?, y ese canal bicipital aquí, más medial. Miren, acá está medial, acá está bien lateral y acá podemos decir que está relativamente central, como para ubicarnos. Es decir, que las imágenes también podemos modificar y no son siempre como la primera que vimos. Otro concepto que estábamos trabajando era el del par radiológico. Entonces, ¿cómo se hace una imagen axial? Se le llama axiales porque van a ser axial a la articulación del hombro. En este caso, la proyección de estructuras va a ser en sentido ínfero-superior, ¿sí? Acá lo que vamos a describir es que esto es lateral, medial, y acá se complica un poco, pero podemos definir bien la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Fíjense que se ve muy bien la articulación ahí, el espacio articular. Por lo tanto,
Esto, si bien no es un perfil con la idea que estábamos trabajando, muchos a las imágenes axiales las toman como perfiles en esta articulación. Hay muchísimas variedades, este es un método, hay muchísimos métodos, simplemente se tipió el nombre del método como para tener una idea, pero no es que ustedes tienen que conocer esto, lo que ustedes tienen que conocer es la anatomía. Y esto si esta es la cabeza del húmero, esta es la cavidad glenoidea, esto va a ser la espina de la escápula, el acromio y la clavícula. También podemos ver en este caso otro método, pero fíjense que el sujeto ya no estaba con esa primera imagen en la cual apoya todo su dorso, es decir, toda la espalda sobre donde estaría la placa, sino que está de manera oblicua. Ustedes acá lo pueden ver, sí que acá está separado. No les digo 45 grados, pero está oblicuo. ¿Para qué es este método? Fíjense qué bien que se ve la cabeza del húmero, las tuberosidades, la cavidad glenoidea. Es para estudiar bien la articulación del hombro y sobre todo la cavidad glenoidea. Fíjense que no se superpone a la cabeza del húmero como en la primera imagen, por lo tanto acá lo que se busca es estudiar bien la cavidad glenoidea. Así que como se darán cuenta hay imágenes para todos. Una de las cuestiones que habíamos hablado era el par radiológico, que trata de ubicar las estructuras de manera tridimensional. Por lo tanto, una de las cuestiones que buscan las imágenes en radiología es tener la mayor cantidad de información sobre una estructura. Y esto se logra haciendo que esa estructura sea perpendicular o paralela a la película. Nos da la mayor información posible. Y otra cuestión que se busca en las imágenes de radiología es que tenga la menor superposición posible con otras estructuras, porque dijimos que esto se proyecta y se superpone todo, en este caso en sentido antero-posterior, como muestra este esquema, ¿sí? Si quiero estudiar la escápula, va a estar toda superpuesta por las costillas, entonces de algún modo la tengo que desplazar para estudiar al menos libre su borde axilar o su borde lateral. No puedo hacer un desplazamiento completo para estudiarla sin superposición, pero fíjense qué nitidez que tiene la escápula y de este modo queda prácticamente paralela a la película. Fíjense cómo se busca mediante, y esto es parte de la anatomía funcional, determinado tipo de movimientos, desplazamientos de las estructuras de interés para que nos brinden la mayor información posible. Aquí ya pasamos a las imágenes de radiología convencional que tienen que ver con el húmero. Para todas las imágenes de radiología convencional que sean, por ejemplo, en este caso del brazo, cuyo hueso va a ser el húmero, tienen que incluir la articulación proximal y la articulación distal, salvo que uno conozca que es en el tercio proximal una lesión y solo se haga hasta la mitad, pero si no debería incluirse ambas articulaciones tanto proximal como distal. La imagen que tenemos a nuestra izquierda es una imagen de frente del húmero. Ya habíamos descrito toda la epífisis superior del húmero, o gran parte de ella, así que no hay mucho más que decir la cortical, el canal medular que podemos ver, que también es cuestión de estudio porque se puede medir la cortical, se puede medir el canal medular, pero en este caso, en el abordaje que estamos haciendo,
va a ser mucho más rico ver los detalles de las articulaciones. Acá podemos ver en esta fotografía cómo se coloca el paciente para realizar ese frente. Por lo tanto, la proyección también va a ser de las estructuras en sentido antero-posterior. ¿Cómo logramos un perfil? Es decir, ¿cómo podemos ver? Fíjense el codo, que se ve totalmente distinto en una imagen y en la otra. Y fíjense la posición del paciente, que va a ser distinta. Con esto se busca, en esa rotación interna que hace, se busca que el cuerpo del húmero quede en una vista lateral de perfil en relación a las de radiación y a la película. ¿Sí? Es decir, que el plano sagital del húmero quede paralelo a la película. Eso sería el perfil. Perdón, que me volví al anterior, toqué sin querer. Bien, si tienen preguntas sobre lo que fuese, recuerden que tienen el chat, así que principalmente la idea de esto es que ustedes puedan preguntar, interaccionar con las dudas que vayan surgiendo. Entonces, ahora tenemos otra manera de hacer el brazo. ¿Sí? Acá no tenemos la porción proximal, tenemos la porción distal, y claramente no se necesita ser muy estudioso para darse cuenta de que algo sucedió en este húmero y que está fracturado. La fractura, en este caso notoria, pero en otros casos no tan notoria, uno la puede identificar como las fisuras por una discontinuidad de la cortical, es decir, del hueso compacto. ¿Sí? Este como un ejemplo bien ilustrativo de este tipo de situaciones. Ahora vamos al codo. En la imagen que tenemos en la izquierda tenemos un codo de perfil. Recordemos que tenemos superposición de estructuras, por lo tanto esto va a ser superior, inferior, lateral y medial, es decir, externo e interno. Acá vamos a tener al húmero por un lado, vamos a tener a la radio por otro, vamos a tener al cúbito por otro. Si volvemos al húmero, vamos a tener acá la tróclea, acá vamos a tener el cóndilo, ¿sí? Acá lo que es el epicóndilo, la epitróclea o el epicóndilo medial. Acá vamos a tener la fosa oleocraniana y va a estar superpuesta obviamente con parte del olecrano. Fíjese que se hace en extensión, ¿sí? En esa posición anatómica se hace. Por parte del cúbito vamos a tener ahí la apófisis coronoides, el olecranon, por lo tanto ahí vamos a tener la cavidad sismoidea mayor, la cavidad sismoidea menor que va a articular con la cabeza de la radio, ahí la superficie articular de la radio para el cóndilo del húmero, la tuberosidad de la radio, y después podemos ver la cortical, etc. ¿Se ubica? Es decir que acá también vamos a tener una proyección de estructuras en sentido antero-posterior. Si vemos un perfil, la posición de estructuras va a ser de lateral externo a lateral interno. Esto va a ser superior, esto va a ser posterior, inferior, esto va a ser lateral, esto va a ser posterior, ¿sí? También. ¿Por qué? Porque esto está en flexión. Entonces vamos a tener al húmero por un lado, a la radio por el otro, al cúbito, y acá, si volvemos al húmero, vamos a tener parte de esa tróclea, ¿sí?
porque acá vemos esa cavidad que decíamos por parte del cúbito, y acá vamos a ver al cóndilo, que tiene que ver ahí la cavidad que tiene la radio. ¿Sí? Estos son los elementos principales. Estos son principalmente para ver estructuras óseas, pero también podemos hacer una imagen, por ejemplo, en el frente, para ver partes blandas. A veces hay algunos que se han clavado algún objeto y demás, y se lo puede buscar mediante este método. Simplemente para mencionarlo, que se puede hacer. Bueno, y aquí lo que tenemos es un perfil no plenamente en esa flexión que vimos, un perfil normal y un perfil con una fractura importante, ¿sí? Por parte de la porción distal del húmero. Creo que es notorio, claro, pero bueno, para mostrar lo normal y patológico. Acá también tenemos que en el frente, fíjense la importancia y relevancia del par radiológico, donde tenemos que las estructuras que mencionamos, pero el frente se ve raro, se ve como muy opaco, se ve que no hay una buena superposición con los huesos que corresponden al antebrazo. Si hacemos el perfil, bueno, continuamos con este encuentro. Disculpen una cuestión técnica. Lo último que habíamos mencionado es que también se pueden realizar imágenes para partes blandas, no solo para estudiar el hueso, sino por ejemplo cuando alguien sufre algún tipo de lesión y se quiere ver si hay cuerpos extraños. Así que continuamos viendo otros ejemplos con imágenes normales y anormales en un perfil del codo, ¿sí? Siendo superior o proximal, distal, anterior, posterior. Y en la imagen que tenemos a nuestra derecha observamos una fractura de la porción distal del húmero. A modo de ejemplo para observar cómo se vería en la normalidad y en una alteración, en este caso una fractura. Acá tenemos otro donde estábamos mencionando que la imagen que tenemos a nuestra izquierda, que es un frente del codo, se ve muy blanco, se ve como raro, mismo la superposición que tenemos entre las estructuras de los huesos del antebrazo con el hueso del brazo, no se ve de un modo nítido ni normal. Y acá la relevancia del par radiológico. Si a ese mismo sujeto le hacemos una imagen o obtenemos una imagen de perfil, vemos claramente esta luxación, ¿sí? Ahí bien clara la luxación que tenemos y que muestra el perfil, cómo está desplazado el húmero, totalmente no articula con ninguno de los dos huesos del antebrazo. No hay, este es un caso extremo tal vez, o muy fácil de identificar. Hay veces que es más sutil la luxación, ¿sí? Pero ponemos ejemplos que sean de fácil reconocimiento y que den la idea de lo que está ocurriendo. Continuando con el antebrazo, también corresponde la articulación proximal y la distal. Tengamos en cuenta que en la imagen que tenemos a nuestra izquierda, esto va a ser proximal, distal, externo, interno. Las estructuras que corresponden al codo las acabamos de mencionar. Las estructuras que son distales, que van a estar en relación a la articulación de la muñeca, podemos ver la epífisis distal del radio con su apófisis estiloides, y aquí lo mismo en relación al cúbito.
esto no vamos a entrar en detalle ya que todavía no han visto parte de este temario, pero acá también podemos observar el par radiológico. Acá tenemos un frente, fíjense en la imagen, posición anatómica, la proyección de estructuras es en sentido antero-posterior y en la proyección lateral, en el perfil, en la vista lateral, la proyección de estructuras es de lateral a medial o de externo a interno. Tampoco vamos a hacer mucho hincapié en esto, así que vamos a considerar otro ejemplo donde vemos un frente, ¿sí? Fíjense la cortical, el hueso compacto, yo lo puedo visualizar y continuar sin interrupción en el cúbito. Lo mismo puedo hacer en esta imagen de la izquierda con el radio. Ahora, ¿qué pasa en esta imagen que está a la derecha? Acá hay algo raro. Fíjense ahí. Acá, notoriamente raro e interrumpido. ¿Sí? Fíjense de un lado. O sea, miren una imagen y miren la otra. Estamos ante una fractura de ambos huesos. Tengan en cuenta que las dos son imágenes de frente. Y no sé si le llama la atención algo más de estas imágenes. No sé si hay alguien en el chat que pueda mencionar. ¿Hay alguna otra diferencia? Por ejemplo, acá, en la cabeza de la radio, ¿tendré una fractura? ¿Será otra fractura? Hay una discontinuidad de la cortical ósea. No sé si lo observan a esto. ¿Hay otra fractura en el cóndilo medial? ¿O qué está ocurriendo? ¿Qué le pasó a este sujeto? ¿Se fracturó por todos lados? No sé. Bueno, este sujeto hay que considerar siempre la edad. En general, cuando ustedes vienen al trabajo práctico tienen huesos de adultos. Y en general el material que se expone es de adultos. En este caso era un sujeto pediátrico. Todavía no se terminó de unir los puntos epifisiarios a la diáfisis en el caso de la radio y acá este punto de osificación al húmero. Fíjense la porción distal del antebrazo que también hay una discontinuidad de la cortical y cómo esa apófisis estiloides aparece separada totalmente del resto de la radio. Bueno, acá estamos ante un sujeto, hay que ver la edad para ver la normalidad, etcétera, etcétera, pero esto no es fractura. Acá se encuentra el cartílago que va a permitir que este sujeto siga creciendo y desarrollándose. Así que otra diferencia que teníamos acá. Hay imágenes especiales. Hoy habíamos mencionado con las cápulas que uno trata de estudiar una estructura con la menor cantidad de superposición posible. Por lo tanto, si la clavícula se va a superponer en parte a la espina, a la escápula, a las costillas, etc., lo que voy a hacer es hacer una imagen que tenga un haz de angulación tal que proyectado el tórax quede como un poco por debajo, al igual que la escápula, y pueda estudiar bien la clavícula. Eso lo puedo hacer con el sujeto como si fuese un frente, o sea, sin modificar. Está parado ahí, listo, modifico el ángulo del haz de radiación. O bien le digo que se ponga en esta posición y de esa manera modifico el ángulo y fíjense cómo aparece nítidamente la clavícula sin superposición de la jaula torácica ni de la escápula. En este caso una discontinuidad de la cortical
y una fractura bien evidente. ¿Mm? Esto a modo de ejemplo de todas las imágenes que se pueden hacer, que hay para hacer del hombro y de la articulación del hombro, ¿sí? O de la clavícula. Por eso hemos seleccionado algunas, lo mismo que en el codo, en el húmero. Son muchísimas. Cada una, el día de mañana, más avanzado en la carrera, verán cuándo y por qué cada una. Por ahora nos centramos en la anatomía y en la comprensión anatómica. Hablando de la comprensión anatómica, necesitamos pensar algunas cuestiones para ubicarnos en la resonancia magnética. En el esquema que tenemos aquí es una vista de frente. Esto es una vista superior, ¿sí?, de la cintura escapular. Y estas líneas van a marcar cómo se realizan las secciones axiales. Fíjense que tienen una cierta oblicuidad porque buscan ese eje de la cavidad glenoidea. Mientras que las imágenes que vamos a llamar coronales son oblicuas en este sentido porque van a seguir o el eje de la escápula o el eje del músculo supraespinoso. Y las imágenes que vamos a llamar sagitales van a tener este sentido, o sea que no son estrictamente anatómicas sagitales ni coronales, y van a ser perpendiculares a estas imágenes coronales por resonancia magnética. Ahora vamos a ver algunas imágenes, algunas secuencias axiales, donde acá tenemos a nuestra izquierda esto que representa a qué nivel está hecha la sección. Podemos ver que vamos a visualizar la articulación acromioclavicular. Por lo tanto, acá vamos a tener, esto es anterior, posterior, externo o lateral y medial. Acá vamos a tener la clavícula, el acromio, la espina, el músculo supraespinoso, el músculo deltoides, por ejemplo, ¿sí?, como para ir ubicándonos. En otra imagen que vamos a tomar como ejemplo, acá podemos ver a qué nivel de sección está. Vamos a tener el músculo deltoides, que lo habíamos mencionado antes. Vamos a tener acá la cabeza del húmero, la cavidad glenoidea de la escápula. Vamos a tener la espina de la escápula y la apófisis coracoides. Siempre recordemos que el hueso compacto en resonancia se va a ver negro porque, como dijimos en el encuentro previo, no van a tener prácticamente átomos de hidrógeno porque tienen muy poco agua. Por eso no va, siempre lo voy a ver negro en cualquier tiempo, el hueso compacto. Entonces, un elemento que podemos utilizar para ubicarnos en el nivel de corte van a ser las estructuras óseas, la apófisis coracoides, la espina, la cavidad glenoidea, la cabeza. Ahora, también acá podemos ver elementos oscuros que tienen forma de cuña, ¿sí?, como un triangulito, hipointensos aquí. Bueno, esos van a ser, mejor dicho, es el labrum, ¿sí?, esa ampliación que necesita esta cavidad. Fíjense, la excavación que tiene la cavidad es muy poca. Con esto uno amplía esa cavidad para la cabeza del húmero. En otra imagen también vamos a ver elementos similares, la escápula, la apófisis coracoides, la cabeza del húmero. Vamos a visualizar también el labrum, ¿sí?, ese rodete que va a tener ampliando la cavidad,
Y vamos a ver una excavación, el canal bicipital. Y por acá sabemos que va a ir el tendón del bíceps. ¿Mm? Entonces, en esto tenemos los distintos elementos musculares. Fácil de identificar acá el deltoides, ¿sí? Como ejemplo. Y vamos a tener el supraespinoso todavía y el subescapular, porque si esta es la escápula, esto es anterior, esto es posterior, por lo tanto esto va a ser el subescapular, ¿sí? Todo este que tenemos acá. Pasamos a otro plano de sección que va a ser el coronal, donde podemos visualizar para ubicarnos que esto es superior, esto va a ser inferior, medial y lateral. Acá vamos a tener parte del deltoides, parte de la clavícula, de la cabeza humeral, el húmero. Fíjense, siempre el hueso cortical va a estar con... se va a ver negro, se va a ver hipointenso, la cavidad glenoidea y acá el labro. ¿Sí? Se ve bien. Y acá elementos vasculares, ¿sí? Acá podemos ver la articulación entre la clavícula y el acromio. Ahí eso negro va a ser parte del ligamento acromio clavicular superior. También tenemos la cabeza, parte de la cavidad y elementos vasculares. Ya esto va a ser la arteria axilar. La vena axilar la vemos más acá. Y esta imagen, que es más anterior con respecto a las otras, vamos a ver parte ahí de la clavícula, parte de la apófisis coracoides. Vamos a ver acá en el húmero un espacio, y eso negro va a ser el tendón, ¿sí?, de el músculo bíceps. Y acá tenemos a la arteria axilar. Imágenes axiales. Acá podemos ver, por ejemplo, la articulación acromioclavicular y el ligamento que está prestando la unión a ambas. Esto que vemos acá va a ser la apófisis coracoides y esto la cabeza del hombro. Este músculo que tenemos acá va a ser un músculo muy importante en todo este complejo articular, que va a ser el músculo supraespinoso, ¿sí? Este va a ser es el músculo supraespinoso. Y acá tenemos al infraespinoso. Bueno, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta con respecto a este encuentro? Recuerden que siempre se pueden comunicar a través del chat. Y por último, mientras van pensando o nos escriben, hay algunas variaciones anatómicas, como el hueso acromial, que simplemente es la falta de fusión de un punto de osificación con el resto del hueso, ¿sí? Acá lo podemos ver en una imagen de frente, acá en una imagen un poco más de perfil. Ven que está separado de la espina de la escápula. Y en una imagen de resonancia magnética se ve esto, que no se tiene que confundir con una fractura. Con esto tenemos que decir que no es que uno tiene que conocer todas las variaciones anatómicas. Obviamente que si son traumatólogos, especialistas en miembro superior, que hacen hombro específicamente, obviamente que van a conocer deberían conocer todas las variaciones.
pero sí conocer que no solo hay patologías, sino que hay variaciones anatómicas. Tengan en cuenta que la anatomía está dentro de la biología y la biología no es constante en algunas cuestiones. Bueno, la anatomía no escapa a esa regla de inconstancia y hay un porcentaje de la población que no cumple con esas reglas. Así que bueno, esperamos alguna pregunta y en su defecto este encuentro lo finalizamos.